Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, en este día lunes. Una vez más retomamos entonces, en breves disculpas por el pequeño retraso que se tuvo por cuestiones técnicas más que todo. Así que vamos a hablar en esta mañana sobre el título para la prédica de esta mañana es entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Muy bien, en la Biblia tenemos una historia en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, donde tenemos ahí el cruce del Mar Rojo. Muchos de ustedes saben cómo así Dios liberó a su pueblo a través de Moisés. Los judíos habían sido liberados de Egipto y ellos llegaron a un punto en el que tenían que cruzar el Mar Rojo, pero no podían hacerlo ellos, sino con la ayuda sobrenatural de Dios. Solo Dios pudo liberar a su pueblo. No sé usted, pero muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared. No sabemos qué vamos a hacer si avanzamos hacia adelante, hacia la derecha o a la izquierda, pero nos encontramos en un dilema, en una encrucijada, y ahí es donde nosotros deberíamos pedir a Dios socorro, auxilio, porque nuestro socorro viene de Dios. Pero ellos también estaban en un desierto. A ver, leamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, ahí tenemos la historia cuando ellos pasaron el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abrió. Ustedes saben esa historia. Ahí encontramos en los versículos 3, cuando dice, ¿no? Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ya no hay escapatoria. Faraón creyó que Israel estaba encerrado y no había escapatoria, estaban sin esperanza, como en un callejón sin salida. Muchas veces nos encontramos también en esta situación. Y ellos tenían esa impotencia que no podían hacer nada. Ellos estaban huyendo, pero ahí como que el desierto los encerró y no sabían qué van a hacer. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces nos ha sucedido que nos encontramos entre la espada de Faraón, y la pared, que sería el mar Rojo. No sabían qué van a hacer. Pero hay una ayuda idónea. Hay una ayuda que viene de Dios hacia arriba. Dios está viendo. Dice que ahí el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios. Así que su impotencia, su condición de impotencia. En estos días, queridos amigos, de la enfermedad del coronavirus, todavía muchas personas nos sentimos impotentes, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué actitud tomar, pero saben, nuestra ayuda vendrá de Dios, nuestra ayuda viene de Dios. En el versículo 4 hasta el versículo 9 de Éxodo 14, podemos encontrar cómo Dios endurece el corazón de Faraón. Su corazón endurecido, Dios endurece. ¿Saben que Dios muchas veces endurece el corazón de los incrédulos para glorificarse en esas mismas personas? Claro que sí. Así como Dios da un corazón blando, un corazón receptivo, pero también muchas veces Dios endurece. ¿Cuándo Dios endurece el corazón de un ser humano? Cuando esa persona permanece en la rebeldía, en su maldad. Dios había mostrado a Faraón muchas de sus señales, sus milagros, las 10 plagas de Egipto, por ejemplo, cuando nuestro Dios mostró a través de Moisés que él podía castigar al rebelde, podía castigar a la persona que no obedecía, pero Faraón persistió en su rebeldía. Qué triste saber de personas que persisten a sabiendas que Dios puede castigar al malhechor, pero ellos persisten. Entonces Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón. Ahí dice la Biblia en Éxodo 14,
yo endureceré a Faraón. Y Faraón dijo, pero ¿por qué dejamos salir a Israel? Así que persigámosles, sigámosles y matémosles. Y dice que unció su carro, su caballería, su ejército, y persiguió a ese pueblo. Alrededor de 2 millones de judíos estaban huyendo por el desierto, y ahí estaban entre el mar y el desierto, y él pensó, ahora sí, dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Ellos estaban seguros que iban a nuevamente traerles para que sean sus esclavos, ¿sí? Un corazón endurecido. La pregunta es, ¿cómo está su corazón de usted, querido amigo, querida amiga? ¿Tiene un corazón duro o tiene un corazón receptivo, un corazón blando a la persona de Dios? No seamos como Faraón, debemos ser diferentes. Número 3. En el versículo 10, ahí dice que cuando los israelitas vieron que los egipcios los perseguían, ¿saben qué dice la Biblia? Ellos temieron en gran manera y clamaron a Dios. Miren, ahí tenemos un clamor desesperado. En el versículo 10, ellos clamaron a Dios. Miren, ahí cómo ellos pudieron pedir ese socorro, ese auxilio. Cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, hoy por ejemplo, en estos días, un gran ejemplo, una gran ilustración para la humanidad entera en estos días del COVID-19. Hay muchos países están en jaque. A veces cuando jugamos el ajedrez, cuando su rey ha sido rodeado y no tiene movidas, no tiene otros movimientos, entonces ahí uno dice, estoy en jaque, y estoy a punto de estar en jaque mate, no puedo qué hacer. Así estaba Israel. Por delante estaba el mar, a la izquierda, Baal-Zephón, había el desierto, a su derecha estaba el desierto, atrás venían los egipcios con su caballería. ¿Dónde más pudieran ir? Pero había una salida, arriba, Dios, el Creador. Cuando usted y yo no tenemos salida, cuando usted y yo estamos entre la espada y la pared, tenemos todavía una opción, queridos amigos, Dios, nuestro Señor, así es. Así que ellos clamaron a su Dios, un clamor desesperado. Y Dios, por supuesto, que les respondió. En el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo ahí dice, Moisés les dijo, algunos de ellos dudaron, permanecían incrédulos y decían, ¿cómo nos has sacado de Egipto? En Egipto estábamos bien. Moisés, reclamaban a ellos. Su incredulidad hacía que estas personas, algunas, no todas, reclamaban y decían, ¿por qué nos has traído, Moisés? En fin. Pero Moisés les da sus palabras consoladoras. Miren, sus consoladoras, palabras, cuando les dicen, estén firmes, no teman, la salvación vendrá de Dios, Él hará maravillas con ustedes. A estos egipcios que ustedes ven, les están viendo, nunca más los van a ver. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros, Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, yo quiero que nos quedemos con estas palabras. Jehová, Dios peleará por ustedes. Miren, el coronavirus, si bien es un microorganismo pequeño, ¿ustedes creen que Dios no tiene control? A ver, mire usted, querido hermano, querida hermana. ¿Usted cree que el coronavirus como microorganismo, creen que Dios puede controlar o no puede controlar? A ver, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su noción? ¿Qué piensa usted? ¿O cree que este microorganismo se ha salido de la soberanía, del poder de Dios? Claro que no. Dios endureció el corazón de ese rey pagano llamado Faraón, de ese Faraón. Dios controló Dios creó los dinosaurios, por ejemplo, ¿no es cierto? Dios creó los dinosaurios, animales muy, muy grandes. Pero también Dios creó los microorganismos, si bien ellos entraron como resultado al pecado, a la humanidad. Existen muchos
seres que sí existen en la naturaleza, pero muchas veces aún estos microorganismos, queridos amigos, por el pecado, por la maldad, aumentan su virulencia, su patogenia. La Biblia dice que aún la creación gime a una por causa de la maldad. ¿Será que por eso hay muchos cambios aún en la naturaleza en estos últimos tiempos? Cuando los tiempos estén cerca al final de los tiempos, cerca a la venida del Señor Jesucristo, aún la naturaleza, aún los mismos microorganismos gimen a una y se hacen más virulentos, más patógenos y van cambiando aún de forma, de composición, en fin. Creo yo que estos gérmenes están reaccionando de esa forma. Pero qué triste es ver eso, así como Faraón, él estaba en contra de Dios, pero ahí encontramos sus consoladoras palabras. Dice, estén tranquilos, Dios peleará por ustedes. Dice, no teman, estén firmes, vean la salvación. De aquí podemos aprender, miren, algunos principios. De esta historia, de Éxodo 14, podemos aprender algunos principios. Por ejemplo, muchas veces en nuestras vidas pueden ocurrir cambios inesperados, como en el caso de Israel cuando huía de Egipto. Ellos no nos pensaban que esa huida fue algo rápida, pero también la ayuda fue también repentina y muy oportuna, por cierto. Es muy posible que aún esta pandemia, que para muchos quizás es algo que no va a tener, no va a parar, va a seguir. Muchos creen, tampoco creemos que va a ser así. Muchos creen que esta pandemia se va a seguir diseminando, y puede que no pare para muchos, pero muchas veces los cambios vienen de manera repentina y Dios puede hacer un milagro, querido hermano, querida hermana. Claro que sí. Es cuestión de que clamemos a Dios. Hay que orar a Dios. Dios tiene un propósito. Aunque estemos entre la espada y la pared, Dios puede hacer un milagro, como en el caso de estos judíos. Las oportunidades muchas veces se desvanecen rápidamente. Muchas personas han creído que no iba a ocurrir esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? Muchas veces los sucesos, las circunstancias están fuera de nuestro alcance, no podemos controlar. Por ejemplo, hoy día estamos nuevamente entrando acá en nuestra ciudad, en la ciudad de Sucre, Bolivia, nuevamente nuestras autoridades han dicho que han sacado resoluciones, normas para que a partir desde hoy día nuevamente entramos en una cuarentena estricta. Bueno, ellos saben lo que hacen, bueno, tendremos que obedecer, son normas de las autoridades superiores y como buenos cristianos, si usted lee la Biblia, sabe muy bien, Romanos 13, 1 Pedro 2, Tito 2, en fin, en esos capítulos la Biblia nos dice que debemos obedecer a nuestras autoridades, eso es muy cierto, tenemos que obedecer. Pero aún miren, nadie lo esperaba eso. Pensábamos, hasta hace una semana o dos, pensábamos que ya todo va a volver a la normalidad, pero no es así. Hay oportunidades. Faraón pensó que ahora sí vamos a nuevamente atrapar a esos judíos y los vamos a traer de regreso y los vamos a oprimir y quizás más todavía. Pero la torta se le volcó, como decimos vulgarmente. Es claro que sí. Como veremos, miren, ahí estamos viendo, haciendo siempre esa aliteración, estamos con la letra C ahora, dice, primero, su condición de impotencia de esos israelitas que estaban huyendo. Número 2, su corazón endurecido, el de Faraón. Número 3, su clamor desesperado. Ellos habían clamado desesperadamente a su Dios. Número 4, sus consoladores palabras, las de Moisés, hacia ellos. Recibieron ánimo ellos, recibieron ánimo. Pero número 5, su camino ferviente. Vemos el versículo 15, miren ahí en el versículo 15, dice, entonces Dios le dijo, ¿por qué me clamas a mí? Que marchen, diles que marchen hacia adelante. Dios no dice, ahora retírense y ya, todo termina. No. Él dice, después de la súplica, Dios le dice a Moisés,
no persistas en suplicarme. Bueno, pasa a la acción. A veces los cristianos seguimos orando en vez de pasar a la acción. Dios quiere que pasemos a la acción. Dice, que marchen. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La acción, y miren, un camino ferviente, su camino ferviente. Ellos no se quedaron ahí. Dios no les dijo a ellos, ahora toquemos retirada, Faraón viene, ahora sí estamos perdidos, vayámonos, escapémonos, sálvese quien pueda. No, Dios no dice eso. Él dice, marchen hacia adelante, marchen. Pero Señor, no te estás equivocando si por delante de nosotros está el mar rojo. Señor, ¿qué? ¿No estarás equivocándote? No, dice el Señor, no me estoy equivocando. Yo hago los caminos donde no las hay. Yo creo posibilidades, dice Dios. Donde no hay oportunidades, yo las creo, dice Dios. Así que marchen adelante, levanta tu vara y ábrelo, divide el mar, dice Dios. Ven, nuestro Dios es así. Y ellos tenían que tener fe, pero para tener un camino ferviente, ellos primero deberían creerle a Dios. Así que ellos entraron, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 6, su milagrosa salvación. Claro que si el mar se dividió, ellos pasaron en seco, y ahí tenemos una presencia protectora también. Dios estaba con ellos. Mi presencia era contigo, dice la Biblia. Su presencia, por supuesto, que iba ellos. Claro que sí. Muy bien. Y finalmente tenemos su cántico triunfal. Capítulo 15 de Éxodo, su cántico triunfal. Miren, ahí tenemos esta historia de los israelitas cuando huían, pero puede ser su historia también y la mía. Muchas veces nosotros tenemos miedo, eso es algo natural a veces. Entramos en pánico muchas veces. Tenemos miedo de morir, miedo de enfermarnos, pero tenemos una ayuda. La ayuda viene de Dios. Y en estos días, queridos amigos, queridos hermanos, yo les animo a que busquemos a Dios. Clamémosle a Él. Digamos, socorro, auxilio, ayúdame, Señor, sálvame. Dios oirá nuestras súplicas. Que el Señor nos ayude. Nuestro tiempo, bueno, por hoy ha llegado a su final. Pero si ustedes revisan las historias bíblicas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, las personas que tuvieron fe en su Dios, las personas que confiaron en su Dios, en el Dios verdadero, en el Creador del universo, siempre han recibido ayuda. Siempre. Y han salido vencedores, han salido triunfadores. Y algunas otras cosas más que aprendemos de esta historia. La rebelión persistente es castigada. Dios siempre va a castigar al rebelde, al que persiste en rebelarse en contra de él. La confianza en uno mismo, como en el caso de Faraón, lleva a la destrucción. Usted y yo no debemos confiar mucho, debemos tener una sana desconfianza de nosotros mismos. A veces nosotros decimos, yo sé lo que hago, yo nunca me equivoco, en fin, no. Dice, no confíes en ti mismo, dice la Biblia, confía en Dios. Otra cosa que aprendemos es que muchas veces, como los egipcios estaban cavando su propia tumba, cuando entraron al mar, ellos fueron destruidos también, y Dios pero hay otra cosa que aprendemos, Dios hace distinción entre sus hijos y entre los que no lo son, entre los incrédulos, entre los que tienen fe y los que no tienen fe. Muy bien, vamos a agradecer entonces al Señor por su palabra leída en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias te damos por esta historia bíblica donde aprendemos muchas verdades. Perdónanos, quizás muchas veces, mi Dios, no confiamos plenamente en ti y más pensamos que confiar en nosotros es lo mejor. Señor, perdónanos. Queremos confiar 100% en ti, queremos andar en tus caminos, en tus preceptos. En este tiempo, Señor, de la pandemia todavía, ayúdanos, danos fortaleza, Señor. Señor, y queremos estar tranquilos. A veces nos desesperamos, a veces entramos en pánico, Señor, nos estresamos. Perdónanos.
queremos confiar en ti, como dice tu palabra, queremos estar tranquilos, porque sabiendo que tú pelearás por nosotros. Te agradecemos una vez más por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a nuestras autoridades, que Dios bendiga a nuestra ciudad, nuestro país, Bolivia. Nos veremos en el siguiente programa, si así el Señor lo permite. Hasta entonces.